Buen día, estudiantes. Una vez que hemos revisado el capítulo de isomería, nos toca ver un nuevo tema. Pero antes de pasar a ese nuevo tema, revisamos qué era lo que habíamos visto en isomería. Habíamos indicado que isomería no es otra cosa que un conjunto de compuestos que presentan las mismas fórmulas moleculares, pero diferentes fórmulas estructurales. Aquí observamos, por ejemplo, los isómeros, dos isómeros, uno perteneciente a la función alcohol y otro perteneciente a la función éter. El alcohol contiene 2 carbonos, el éter 2 carbonos. El alcohol contiene 3, 5, 6 hidrógenos, el éter 6 hidrógenos. El alcohol un oxígeno, el éter un oxígeno. Es decir, igual cantidad de carbono, igual cantidad de hidrógeno, igual cantidad de oxígeno, por lo tanto presentan fórmulas moleculares idénticas. ¿Qué tienen diferente? Las fórmulas estructurales. El oxígeno está unido al hidrógeno formando el grupo oxidrilo y eso corresponde a la función alcohol. Mientras que el oxígeno acá es un puente de unión entre los dos radicales alquílicos, que es correspondiente a la función éter. Es decir, isómeros son todos aquellos compuestos que presentan fórmulas estructurales diferentes, pero fórmulas moleculares idénticas. La unidad número 6, título Reacciones orgánicas. Al igual que en la química inorgánica, donde revisamos un grupo de reacciones químicas, como por ejemplo combinación, desplazamiento simple, desplazamiento doble, oxidación, de reducción, etc. También en la química orgánica encontramos un grupo de reacciones químicas. Como destreza tenemos reconocer los diferentes tipos de reacciones orgánicas. Observen tipos de reacciones químicas. Reacciones orgánicas. En síntesis orgánica se usan reacciones en la construcción de nuevas moléculas orgánicas, la producción de muchos químicos hechos por el hombre, tales como drogas, plástico, aditivos, alimentos, textiles, depende de las reacciones orgánicas. Ahí tenemos, por ejemplo, reacciones orgánicas como adición, eliminación, sustitución, polimerización, de óxido, reducción. Repito, ejemplos de reacción orgánica tenemos las de adición, eliminación, sustitución, polimerización, óxido, reducción. Principales reacciones químicas de los compuestos orgánicos. Veamos el primer grupo, que son las reacciones o reacción de sustitución. Como su palabra nos indica, algo o alguien es sustituido por algo. Por ejemplo, observen entre la reacción del metano con el cloro para formar el cloro-metano. En este caso, el cloro sustituye al hidrógeno del metano y se forma el cloro-metano y queda más ácido clorhídrico. Repito, reacciones de sustitución es donde un elemento, en este caso el cloro, va a sustituir o lo va a desplazar al hidrógeno del metano para formar el cloruro de metilo. Observen el cloro ocupando el lugar del hidrógeno y el hidrógeno enlazado con el átomo de cloro. Se conocen como reacciones de sustitución. Entonces, reacciones de sustitución son aquellas donde un átomo o grupo de átomos de un compuesto químico
es sustituido por otro átomo o grupo de átomos. Este tipo de reacción se presenta en los alcanos. Y tenemos, por ejemplo, metano más cloro. El cloro desplaza o sustituye el hidrógeno para formar clorometano o cloruro de metilo. Otro grupo de reacciones orgánicas son las de adición, parecida a las de sustitución, pero en este caso tiene que ver con hidrocarburos alquenos, no con alcanos. Las de sustitución son con hidrocarburos alcanos. Las de adición tienen que ver con hidrocarburos alquenos y alquinos. Es decir, que en este caso se quitan los dobles o los triples enlaces adicionándole un átomo o grupo de átomos al hidrocarburo. Observe, tengo eteno más ácido bromhídrico, se produce bromoetano. ¿Qué ha ocurrido? Ha sido roto el doble enlace. ¿Por qué? Por el bromo. Y el bromo va a ocupar ese lugar produciéndose el bromoetano. Ese electrón libre que deja el doble enlace es ocupado por el bromo. Otro ejemplo, el primero era en hidrocarburos con doble enlace, el segundo es en hidrocarburos con triple enlace. Tenemos acetileno más cloro molecular, se rompe el primer enlace y forma dicloruro de etileno, es decir, eno, doble enlace. Sigue el proceso de la reacción y se rompe el doble enlace y forma el tetracloruro de etano. Es decir, que este tipo de reacciones tiene que ver con hidrocarburos alquenos y alquinos, donde los dobles o triple enlaces son desplazados por halógenos. Entonces, las reacciones de adición consisten en la adición de dos especies químicas al enlace múltiple de una molécula insaturada. Este tipo de reacciones se pueden observar en hidrocarburos insaturados. En resumen, rompemos o quitamos los dobles o triple enlaces por elementos halógenos. Otro tipo de reacción son las de eliminación, lo contrario a las reacciones de adición. Si en las otras rompíamos los dobles o triple enlaces, los desplazamos por elementos químicos, aquí vamos a formar dobles y triples enlaces a partir de reacciones químicas. Observen el primer ejemplo. Clorobutano más hidróxido de potasio forma el 2-buteno. Observen, de un alcano se transformó en un alqueno por la eliminación de los halógenos en este caso, a partir de un grupo de moléculas que utilizamos, en este caso el hidróxido de potasio, y formamos el 2-buteno. Otro ejemplo, 2,3,2,3-dibromobutano, 2,3-dibromobutano reacciona nuevamente con el hidróxido de potasio para formar el 2-butino. Para formar el 2-butino, fíjense, de un alcano pasa a un alquino, un compuesto o un hidrocarburo con un triple enlace. Entonces, las reacciones de eliminación son contrarias a las reacciones de adición. En este caso, forman nuevos dobles o triple enlaces a partir de hidrocarburos alcanos. Estas reacciones constituyen el proceso inverso de las reacciones de adición y consiste en la pérdida de átomos o grupos de átomos de una molécula con formación de enlaces múltiples o anillos.
Reacciones de condensación. El término condensación nos indica la presencia de agua. Entonces tenemos el primer grupo de reacciones condensaciones porque son algunas, pero una de las más importantes en el estudio de la química orgánica es las reacciones de esterificación, también conocida como hidrólisis ácida. ¿Por qué también se la conoce como hidrólisis ácida? Porque es a partir de una sustancia ácida que se descompone la sustancia orgánica. Observemos el siguiente ejemplo. Ahí tenemos ácido propanoico más metanol. Entonces se forma a partir de estos reactivos, formamos un éster llamado propanoato de metilo. Propanoato de metilo con la presencia de agua. Es decir, que a partir de una sustancia ácida se ha descompuesto una sustancia orgánica. Por eso el nombre de hidrólisis. No otra cosa que la descomposición de una sustancia orgánica a partir de una sustancia ácida. Al proceso de reacción entre el ácido orgánico y un alcohol se lo conoce como esterificación. Entonces, reacciones de condensación es una reacción orgánica en la que dos moléculas se combinan para dar un único producto acompañado de la formación de una molécula de agua. Ahí tenemos el ejemplo de esterificación o formación de ésteres. Otro grupo de reacciones son las de hidrólisis. Hidrólisis no es otra cosa que una descomposición de una sustancia orgánica, ya sea por acción de una sustancia ácida o básica. Un ejemplo de reacción de hidrólisis es la saponificación o hidrólisis básica. ¿En qué se diferencia de la anterior? Que la anterior era hidrólisis ácida. Las reacciones de esterificación son hidrólisis ácida. Estas son hidrólisis básica. Es decir, que una sustancia básica va a descomponer a la sustancia orgánica. Observen. Ahí tenemos el tripalmitato de glicerilo que va a reaccionar en este caso con una sustancia básica y la va a descomponer en glicerol y palmitato de sodio, también conocido como jabón. Una grasa reacciona con una base para producir glicerol o glicerina y jabón. A este tipo de reacción se la conoce como de saponificación o también de hidrólisis básica. La saponificación, también conocida como una hidrólisis de éster en medio básico, es un proceso químico por el cual un cuerpo graso unido a una base y agua dan como resultado jabón y glicerina. Entonces, la diferencia entre una reacción de condensación, en este caso la de esterificación, que también se la conoce como hidrólisis ácida, mientras que la reacción de hidrólisis, en este caso el ejemplo, la de saponificación, se la reconoce también con el nombre de hidrólisis básica.